Muy buenas tardes, Magíster Olinda Stephanie Yankee Esquivel. Bueno, mi nombre es Luz Marleni Hualpa-Anco. En esta oportunidad voy a dar a conocer un poco más sobre la NIC 33, que es ganancias por acción. Bueno, esta norma nos dice que básicamente es la responsable de constatar y demostrar por medio de un conjunto de pasos el monto de las ganancias que se puedan generar con la obtención de una acción por parte de una empresa. Bueno, entre los objetivos de esta norma tenemos uno que es establecer los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción, cuyo efecto será mejorar la comparación de los rendimientos entre las diferentes entidades en el mismo periodo. También establecer un denominador que sea calculado de forma uniforme para mejorar la información financiera ofrecida. El alcance de esta norma debe ser aplicada por 1. Los estados financieros separados o individuales de una entidad, donde sus acciones ordinarios o acciones ordinarios potenciales se negocien en un mercado público. 2. Los estados financieros consolidados de un grupo con una controladora, donde se registre sus estados financieros en una emisión de valores. Debe ser aplicada por cualquier entidad que presente la cifra de ganancias por acción, la calculará y presentará de acuerdo con esta norma. Por ejemplo, también tenemos que en el caso de que una entidad presente sus estados financieros separados y consolidados, la información requerida por esta norma solo necesita presentarse con referencia a la información consolidada. Si una entidad presenta las partidas de resultado del periodo en un estado separado, según la NIC 1, tendrá que presentar las ganancias por acción solo en ese estado separado. El tratamiento contable de esta norma nos dice de que la entidad aplicará este tratamiento contable independientemente de si se reconoce la ganancia fiscal en el patrimonio o en el resultado del periodo, que sirve para determinar el desempeño contable de una empresa a un cierto periodo de tiempo. Entre las definiciones de esta norma tenemos 8. 1, que es la acción ordinaria, donde nos dice que es un instrumento financiero de capital que está subordinado a todas las demás clases de instrumentos de capital. 2, la acción ordinaria potencial, que es un instrumento financiero u otro contrato que pueda dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. 3. Las acciones ordinarias de emisión condicional. Nos dice de que es un instrumento financiero que pueda conceder un derecho a la recepción de acciones ordinarias. 4. El acuerdo de emisión condicional de acciones nos dice que consiste en la emisión de acciones cuya ejecución se basa principalmente en condiciones definidas por anticipado. 5. La antidilución. Nos dice que es un proceso que consiste en el incremento de las ganancias y la disminución de las pérdidas por acción. 6. La dilución. Es lo contrario de la antidilución, ¿no? Ya que representa el incremento de las pérdidas y la disminución de las ganancias por acción. 7. Las opciones de venta sobre acciones ordinarias, que se refiere a un contrato que permite al titular el poder de vender las acciones en un momento y valor determinado. 8. Las opciones o certificados de compra de acciones y equivalentes. Estos son instrumentos financieros que otorgan a su tenedor el derecho a adquirir acciones ordinarias. El reconocimiento de esta NIC nos dice que sirve para determinar el desempeño contable de una empresa en un cierto periodo de tiempo. La medición se puede realizar de dos maneras. 1. Las ganancias básicas por acción. 2. Las ganancias diluidas por acción. ¿Cómo se calculan las ganancias básicas por acción? Nos dice que para efectuar la medición de ganancias básicas por acción
En primer lugar, se debe hallar el valor atribuible de los propietarios a un determinado tiempo, lo cual se emplea una fórmula donde se toma el valor atribuible a los propietarios del estado de resultados integrales, después del impuesto, para luego dividirlo entre el promedio ponderado. Para calcular las ganancias diluidas por acción, se debe tener en cuenta todos los instrumentos convertibles sin importar si se hayan pagado o no. El impacto de la NIC 33 nos dice de que hoy en día la NIC 33 es muy utilizado por los inversionistas, ¿no? Entonces esto ayuda a obtener la cifra de ganancias que se genera al ofertar acciones públicamente para la presentación del estado de resultados integrales. Estas pueden ser acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales. Información a revelar. Esta norma nos dice que va a tener que revelar en sus estados financieros el importe en el número de las ganancias por acciones básicas o diluidas, el promedio ponderado de números de acciones ordinarias usadas como denominador para el cálculo de las ganancias por acción básica o diluida, una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias potenciales. Algunos ejemplos que voy a mencionar acá, por ejemplo, la emisión de acciones en desembolso en efectivo, o también podría ser la emisión de acciones para poder comprar. La estructura y contenido de esta NIC. Para empezar, tenemos el objetivo, alcance, definiciones. Entre las definiciones tenemos la acción ordinaria potencial, acciones ordinarias de emisión condicionada, un acuerdo condicionado de emisión de acciones, antidilución, dilución, opciones de venta sobre acciones ordinarias. También tenemos la medición, ganancias por acción básicas, entre ellas tenemos las ganancias y las acciones, ganancias por acción diluidas, también entre ellas tenemos las ganancias y las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos, opciones certificados de opciones para compra de acciones y sus equivalentes, instrumentos convertibles, acciones de emisión condicionada, contratos que pueden ser liquidados en acciones, ordinarios o en efectivo, opciones compradas y opciones de venta emitidas. También tenemos los ajustes retroactivos, la presentación, la información a revelar y la fecha de vigencia. Como impacto en la actualidad tenemos de que, por ejemplo, hoy en día en nuestro país las empresas que cotizan, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima han adoptado las normas internacionales de información financiera sobre la NIC 33 a partir del año 2011. La NIC 33 es muy utilizado por los inversionistas para poder tomar decisiones tales como comprar o vender instrumentos de patrimonio de entidades y evaluar los rendimientos financieros de la entidad. Y para finalizar, tenemos la conclusión. La NIC 33 nos ayuda a obtener la cifra de ganancias que se genera al ofertar acciones públicamente. También nos da a entender la importancia de cómo saber invertir en lo que respecta en acciones, ya sea la dilución, en la cual puede variar las utilidades por acciones de las accionistas, pero también tenemos la antidilución, que muchas veces se hace para que los inversionistas no sean afectados por esos tipos de cambios. Es por ello que muchas veces a veces se hacen ajustes en los porcentajes de las acciones, permitiendo obtener ganancias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.